María Fernanda Cabal, senadora de la República por el Centro Democrático. Senadora Cabal, tengo que confesar que me encanta todo ese apoyo que tiene. Esto no es la paz total como la ha llamado el gobierno, sino una entrega total del país a las disidencias, bandas criminales y demás. Entonces quiero abrir el debate y la conversación por ahí porque quiero saber usted cómo hoy pues está viendo este panorama que pues para nadie es un secreto lo que sucede. Ayer nos visitó en el Senado de la República el alcalde de Arauca. 500 muertos llevan en el año y se está recrudeciendo porque Arauca lo tienen dividido entre un grupo de las disidencias de las FARC y del ELN. Pero no es solo Arauca, Arauca es como lo que uno siempre escucha, el Cauca, que uno también escucha, cada vez peor, el Putumayo. Entonces ustedes cogen el mapa de Colombia y empiezan a mirar dónde están los grupos ilegales, dónde está el ELN, dónde están las disidencias de FARC, que están divididas ya en 2 y 3 grupos, dónde está el Clan del Golfo, donde hay otra serie de grupos que también ejercen una criminalidad en ciertos sectores, pero que no son propiamente guerrillas, y empieza a ver dónde hay coca, dónde hay minería ilegal, y ustedes ponen un mapa sobre otro, y eso es muy revelador. Por ejemplo, yo no sé por qué en las zonas donde hay concentración de los desmovilizados de la guerrilla con el acuerdo de paz, están llenas de coca la mayoría. Ellos están expuestos y de hecho los asesinan con mucha frecuencia y se ha identificado que la mayoría de los victimarios son disidencias de FARC, pero yo no entiendo por qué se quedaron ahí en esos enclaves. Al final de cuentas, el control territorial se convierte en la mayor amenaza a la estabilidad democrática de un país. La Defensoría del Pueblo habla de 400 municipios bajo control territorial. Eso significa que o los alcaldes se someten o los alcaldes son de ellos, alcaldes, concejales, personeros y todo lo que deriva de lo que es la institucionalidad. ¿Qué vamos a hacer con Colombia? Pero resulta que ya no es rural, es urbano, ya llegaron aquí. Antes lo veíamos lejísimos, ya llegó aquí. Gustavo Petro creyó que era muy fácil, porque yo creo que él tiene una personalidad narcisista, decir que él en 3 meses firmaba con el ELN. No, las cifras de hoy son alarmantes. La gente, como la gobernadora del Tolima, pide a gritos que se levante el cese al fuego. La comunidad en el Chocó confinada, aguantando hambre, porque si sale de su casa le disparan. Esto no es paz total, esto es paz cocal, porque el negocio de la coca no está en venta. Escuchando a León Valencia, recuerdo tantos hechos a lo largo de la historia de Colombia que mucha gente no sabe. Y mi gran disputa con la izquierda, como mi vecino de la izquierda, Que además está en la izquierda. el representante, es porque la izquierda tiene una inclinación de modificar la historia y esas son peleas que yo tengo recurrentes. ¿Por qué? Porque la izquierda sabe contar cuentos y a la gente le gustan los cuentos. La derecha es aburrida, nos gustan los números, las cifras, explicarlo todo y la gente no entiende o no quiere. Nosotros tenemos que aprender a contar las cosas porque aquí nos derrotó el mito y la leyenda contra la historia y las fuentes fidedignas de la historia. Nosotros somos un país, León, de 200 años de guerra, no de 60. Desde la fundación como país, esto se incendió.
desde los padres fundadores, que desafortunadamente no fueron como los de la Constitución de Estados Unidos. Aquí las disputas eran todas entre Santander y Bolívar. Después viene la segunda mitad del siglo XIX, que eran guerras civiles en todo el país y cualquiera se ponía el título de general o coronel y no lo era, y tenía una horda de personas que recogía, y usted vio lo que pasó en el centro, Mosquera en el sur, en el Caribe. Bueno, mi marido tiene un abuelo que se llamaba el general Laforí, no creo que haya hecho carrera militar. Todos esos, en la costa sucedía mucho. Las guerras entre el estado del Cauca y el estado de Antioquia. ¿Sabe cuánto duraron? Hasta la guerra de los 1000 días. O sea, ese leño del que usted habla se encendió. Y vino y trajo una relativa paz el general Rafael Reyes. Y después ustedes no pueden desconocer que la Internacional Comunista vino también a encender este leño. Aquí nos trajeron todo a América Latina. Y aquí viene buena parte de lo que pasó después con lo que convirtieron en un mito, que a mí casi me acaban y me crucifican, que es la huelga insurreccional de las bananeras. Ustedes sabían que los que motivaron la huelga, los 3 personajes fueron condenados a 10, 10 y 26 años, habían sido entrenados en Moscú en los años 20. ¿Cuál era el medio de comunicación en los años 20? Y aquí vinieron y lograron acabar con una fuente de empleo que eran los yanquis, porque era parte del enemigo que había que acabar. Y lo convirtieron en mito y lo volvieron la masacre de las bananeras, y lo amplifica García Márquez, y que quedó en la memoria colectiva como una masacre de un ejército en la plaza de Ciénaga. ¿Y usted conoce Ciénaga? ¿Usted sabe cuáles eran las armas que se usaban en el año 29? Pero bueno, en fin, este ha sido un país violento. Liberales y conservadores se mataron, y después vino la Internacional Comunista y contribuyó. Y después en los 60 nacen por generación espontánea un poco de guerrillas que venían operando desde antes, sobre todo en el Tolima, que son los primeros desplazados. Vienen esfuerzos de distintos gobiernos, algunos lo logran, otros no, pero el costo siempre está allí. Usted dice el beneficio, yo estoy de acuerdo, pero usted tiene que aprender, León, a mitigar esos costos. El Acuerdo de La Habana nace de un capricho de Juan Manuel Santos y su hermano Enrique, que a mi juicio ha sido lo que yo llamo élite revolucionaria, que son los privilegiados, sobre todo de acá del centro del país, donde dirigieron la vida de todo Colombia, porque todo sigue centralizado, es como si las regiones fueran ignorantes. Esa élite revolucionaria que siempre jugó siendo amiga de la izquierda y de la extrema izquierda, entonces amigos de Tiro Fijo o Álvaro Leiva, o sea, todos tan elegantes, tan cachacos, tan goditos, y terminaron tan amigos de la izquierda, de la extrema izquierda. Uribe logró no solo desmovilizar paras, que siempre van a quedar reductos porque hay narcotráfico. Uribe tenía prácticamente desaparecido al ELN, porque Uribe entendió que había que cerrarle los corredores de control territorial. Uribe, como nunca, logró las mejores acciones militares. ¿Cuándo se iba a pensar que se iba a acabar con un miembro del secretariado si ellos en el imaginario eran invencibles? Raúl Reyes, por ejemplo, ni más ni menos que la Operación Jaque, la más importante de cualquier ejército del mundo. Y lo digo porque él nos devolvió la fe. ¿Qué pasa con los acuerdos? Entonces Juan Manuel Santos gana gracias a Uribe y entra en este frenesí de querer, más por narcisismo y por ego, como le pasa ahora a Gustavo Petro, que puede tener una intención de decir, sí, vamos a pacificar el país. Y empieza con un acuerdo de paz a espaldas del país, nos lo vienen a mostrar tardíamente, y cuando votamos no, nos pasó por encima de la voluntad popular. Y yo le quiero confesar una cosa. La gente, y muchos piensan que es que uno tiene ideas extremas, radicales. Yo soy mucho más conciliadora que lo que la propaganda ha hecho de mí, pero eso no importa. Yo aprendí a trabajar comunidades de base con desmovilizados de las FARC. Yo he ayudado a desmovilizados de las FARC, me enseñaron muchas de sus vivencias y del reclutamiento infame del que siguen siendo víctimas la mayoría de los campesinos e indígenas de Colombia. ¿Por qué no somos audaces con este país?
Si aquí es el mismo mapa de Colombia, yo escuchaba a los del cyber y todo lo que hay nuevo en inteligencia artificial, el mapa de Colombia es el mismo, no ha variado. Uribe logró reducir la criminalidad, los homicidios bajaron de 30.000 a 12.000. Sí. Uribe logró traer paz territorial porque la gente pudo trabajar, había confianza en el Estado. ¿Qué pasó en ese momento? ¿En qué momento nosotros empezamos a volver a entregar con una ambición de paz con la guerrilla lo que habíamos conseguido y ya empiezan las disputas políticas, que eso es un desastre? Ese mapa, si usted hoy le devuelve la estatura y el honor a la fuerza pública, que viene siendo mancillada desde hace muchos años, a la policía la acabaron mediáticamente, moralmente y judicialmente, cuando lo que usted llama estallido social, yo lo llamo estallido criminal. Y finalmente queremos que respondan por nosotros hoy. Hoy, toda la información, las tecnologías, la innovación hacen que lo que están haciendo estos alcaldes, o Dumec Turbay, por ejemplo, o el de Bucaramanga, se note. Hoy le están respondiendo al ciudadano. El Estado colombiano no puede ceder la capacidad de autoridad, de control, de enfrentarse, hay que enfrentar. Yo no digo que usted no cierre la puerta, pero lo que estamos haciendo hoy es darle premio a la maldad para que hoy todos los incentivos sean perversos y la gente buena, ¿dónde está? Y el soldado, ¿dónde está? Y el policía, ¿dónde está? Sí. Por eso no va a salir bien. Sí. Por eso hay desequilibrio, ya termino. Por eso hay desequilibrio en la relación, León. Aquí siempre han dejado a la fuerza pública como un convidado de piedra. Es más, yo a veces converso con el senador amigo suyo porque yo genero espacios de conversación. A veces sí me cuesta conversar con los guerrilleros que están en el Congreso, o exguerrilleros, yo no sé qué son, pero ahí me cuesta moralmente, porque yo creo que además, mire, la violencia llegó hasta un punto en que era insoportable el tema guerrillero paramilitar y las masacres, pero por lo menos pagaron de 5 a 8 años. Las FARC se mueren de la risa, se paran en el atril y nos dicen que somos los señores de la guerra. Eso no está bien, porque cuando una sociedad cede a sus principios morales, y no soy ni moralista, ni ultracatólica, ni nada de eso soy yo soy una persona de ideas liberales que cree en conservar. Cuando usted cede en eso, cuando usted cree que es legalizando la droga que se va a resolver el problema, está creando otros problemas. Es como si yo cediera a que la trata de niños, como eso es incontrolable, pues entonces creemos una norma para que se pueda hacer trata de niños. Usted como Estado y sociedad siempre va a tener desafíos de supervivencia, de civilización. Nosotros somos civilización judeocristiana. Nosotros tenemos que ponerle límites a la barbarie. Pero, por ejemplo, ¿por qué no sentamos un día a los generales que han involucrado en la Jurisdicción Especial para la Paz con los que comandaron grupos guerrilleros en una mesa? ¿Por qué no somos tan audaces de sentarlos a ellos? Sin políticos, sin clase política que siempre sacaba la banderita de la paz y terminaban procesos que iban a ser exitosos, pues diluyéndose, porque el político es eso, el político complica, no resuelve. ¿Por qué no sentamos a los que estuvieron en la guerra y vieron morir a sus soldados o a los miembros de su grupo guerrillero o que se quedaron sin piernas? ¿Por qué no se sientan ellos dos y nos dicen qué acuerdo quisieran entre combatientes sin políticos? Esa es una idea que a mí me llama la atención, la he preguntado y sé que en ambos sectores les llama la atención. Entonces uno tiene que ir pensando más allá de los políticos y de la política. Lo de Iván Mordisco, creo que se debe actuar con todo el rigor. Son personas que son narcotraficantes. Aquí ya no hay romanticismo revolucionario, ni siquiera en el ELN, porque el ELN se sienta en una mesa y se sienta en otra y por acá sigue traficando. Sí. Creo que el Estado no puede ceder. Con toda la capacidad que tiene el Estado hay que someterlos y deje la puerta para una reconciliación
que no genere más impunidad. Senadora Cabal, su conclusión en 1 minuto, por favor. Yo siento que el país está en un momento muy peligroso porque el narcotráfico se volvió un desafío institucional para Colombia, para América Latina. Está permeando todo. Se llega a negociaciones con narcos, como pasa en México, donde termina habiendo control de carteles en algunas regiones y al final de cuentas el sacrificio es para el sistema, porque ¿quién va a votar? O libre o quién finalmente va a poder expresar su opinión cuando cada vez más tenemos unas alianzas criminales de grupos que además se mimetizan y están en zonas rurales y urbanas. Es que tenemos de vecinos a Venezuela. Yo quería controvertirle, pero no pude porque ustedes el panel de alcaldes primero no lo abrieron y después el segundo, pues me imagino que no es la metodología. Yo soy una persona generosa y solidaria, siempre ayudo, siempre, como condición, lo aprendí en mi casa. Pero los últimos 5 años la migración venezolana es un repoblamiento artificial. Esa es mi hipótesis y usted tiene que analizarla, León. La gente de Venezuela salió cada vez de distintos grupos sociales. El último que sale es el más pobre, que ya no tiene nada que perder sino su vida, por hambre o por violencia. Esto es un repoblamiento artificial. Nos mandan la gente, como hizo Cuba con los Marielitos, obviamente de una dimensión más pequeña. Es un desafío para Colombia, para Chile, para Perú, para Ecuador, para todos. Esto es criminalidad de alto nivel. Acaban de encontrar una casa de Hezbollah, eso es verdad. Viene también del matrimonio de Venezuela, de Maduro, de Chávez con Hamas, Hezbollah. Entonces, este es un momento crítico para el país. Yo quisiera que Petro fuera menos agresivo con las instituciones y con los gremios, porque no va a construir país. A él le creyeron una historia y ya la gente se desencantó. Ahora a nosotros nos toca cuidar lo que nos queda para poder recuperar un país en el 2026.